Buenas noches. Saludos. Lo siento, es que casi vengo llegando de algún asunto y me hizo tarde para conectar las cosas y apenas voy a poner la música y todo eso. Saludos, hermano José Luis, gracias por el apoyo. No veo quién es la otra persona que está conectada. Si me ayudan a compartir, por favor, para que más personas lleguen a escuchar la palabra de Dios. Vamos a esperar un poquito más. Ya salió el que estaba. Nada más quedó el hermano José Luis. Disculpen, obviamente todo está haciendo un relajo en estas transmisiones para que esté viendo grabado. Y si no, pues al rato repito. Van a haber cambios. Les adelanto un poquito para que no saquen de onda. Monse, Dios te bendice. Vamos a compartir nuestros muros, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Jenny. Y somos 4, pero no veo quién es la otra persona. Está Monse, el hermano José Luis y Jenny. Hola, buenas noches, Dios te bendice. No veo quién es la cuarta persona, pero vamos a esperar un poquito más. Somos 5, gracias a Dios. Como dice el título, la verdad creo que sí lo puse, ¿no? La palabra del día de hoy se trata de evangelismo. Hola, hermana Alejandra, es usted la que me faltaba. Buenas noches, Dios la bendice. La palabra del día de hoy se trata de evangelismo. Es un trabajo que la verdad casi nadie, ni los que somos pues los de casa grande me refiero, la verdad estamos haciendo muy suave ese trabajo. Estamos haciendo un trabajo muy delicadito. Y te imaginas, son los últimos tiempos y no hemos hecho absolutamente nada. Yo creo que nada, vamos a calificarlo como nada. Y obviamente hoy vamos a aprender a través de la palabra el evangelismo que Dios obviamente que Jesucristo nos puso de ejemplo. Vamos a poner de ejemplo a Él y vamos a poner de ejemplo a Pablo. Y ahorita vamos a ver cómo en realidad no estamos haciendo nada, aunque creamos que sí. Lo siento, hoy toca palabra de regaño. No es regaño, pero vamos a aprender cómo el Espíritu Santo obviamente nos dice a través de la palabra que no estamos haciendo muy bien las cosas. Lo amamos y por ejemplo en el culto de ayer vivimos un tiempo muy bonito junto al Espíritu Santo. Pero llegamos a nuestras casas y seguimos en nuestras rutinas, seguimos en nuestras cosas. Vuelvo a ser yo. ¿Me explico? Entonces a través de la palabra hoy vamos a aprender eso. Ya somos 9, gracias a Dios. Ahí sí pueden comentar los que están, aparte de la familia de Monse. Porque veo muchas fotos de perfil que no conozco. Entonces esa es lo que va a tratar la palabra el día de hoy. De evangelismo. Porque el Espíritu Santo quiere enseñarnos obviamente algo muy bueno. Evangelismo que llama la atención. Ya ahorita 9:15 empiezo, se los prometo, no se vayan. Si tienen saludos que decir o alguna pregunta antes de que inicie, la pregunta de lo que quieras, pero que sea bíblico obviamente. No vas a preguntar cosas de química porque no soy bueno para la química. Si tienes alguna pregunta, es tiempo de hacerla antes de las 9:15, que pienso empezar la enseñanza. Para los que están conectados, si tienen alguna duda, o compartan en sus muros o como ustedes gusten, nos ayudarían bastante. Ese también obviamente es es bueno compartir obviamente estas transmisiones para que la gente escuche la palabra de Dios. Eso también podría ser una manera de incrementar el número de personas que escuchan el evangelio. Ya saben ustedes que evangelio significa las buenas nuevas. En este caso, las buenas nuevas o buenas noticias de Dios hacia nosotros, las personas. Entonces,
para que más personas lleguen a escuchar las buenas noticias que tiene Dios. Felipe, te debo una disculpa porque el domingo estuve muy apurado haciendo unas cosillas y salí muy rápido hacia el templo. Llegué temprano, creo, pero ya no me dio tiempo de mandarte mensaje para que fueras. Este domingo que sigue no se me pasa. Para vernos el domingo en la iglesia y que Dios haga algo en ti, Felipe. Bere también. A los dos, disculpen, es que de verdad ya cuando vi ya nada más me bañé, me fui. Y para los que saben, no tengo línea telefónica, solamente WhatsApp. Entonces ya estando en el templo no tuve manera de hablarles. Entonces el domingo a Bere y a Felipe espero verlos en el templo. Las enseñanzas han estado muy buenas. Mi papá también está. Dios te bendice, pa. Nadie tiene preguntas, me parece. Qué bueno que todos sepamos todo. Entonces les digo, sí, el domingo, Felipe. De hecho, es a las 6 de la tarde. Si ves que se me llega a pasar o que ves que ya empiezan a dar a las 6 de la tarde, mándame un mensaje y obviamente te voy a contestar. Antes de las 6 siempre estoy aquí en mi casa porque me baño y todo esto, ¿no? Entonces el domingo te veo. A ver también para que Dios ya sane sus corazones, haga cosas buenas. Hubiera estado genial, pero el domingo, ayer, perdón, porque el Espíritu Santo estuvo de una manera diferente, una manera de amor, una manera de paz. Entonces era un ambiente increíble, los que estuvieron ahí sabrán de lo que estoy hablando. Y bueno, entonces, así pueden hacer todos los demás. También es una forma de evangelismo, invitar a las personas que sabes que necesitan de Dios. En este caso, Bere tiene una congregación. Bere se congrega en un templo con un pastor, pero la estoy invitando para que sea invitada, no para que se quede. Al contrario de Felipe, que lo estoy invitando porque si le gusta, que se quede y él va a saber lo que es ser amado por Dios. Entonces es lo que me importa y es lo que más importa. La verdad, estaba pensando hace días que la iglesia, bueno, cuando nos congregamos, el primer sentimiento que todos deberíamos sentir al estar ahí es sentirnos amados, sentirnos apreciados, sentir que somos bienvenidos. Esa es la primera sensación que debemos de hacer, entender, y que las personas que no conocen a Jesucristo o que lo conocen pero no han sentido la presencia de Dios, pues la conozcan, porque obviamente recordaba en mis inicios, cuando llegué a los pies de Jesús, hay una canción que se llama La niña de tus ojos. Fue una canción que me golpeó el corazón y me hizo ver que Jesús me amaba, ¿no? Entonces, en ese tiempo yo me la pasaba, mi deporte favorito era tener el corazón roto. Entonces, gracias a Dios nunca me faltó atención de mis papás. Mis papás obviamente andaban en su rollo, pero no me desatendían, me explico, o sea, comía y todo, nunca fui abandonadillo ni nada de eso. Pero obviamente, pues varias cosas en el corazón, no voy a meterme tanto, eso ya sería mi testimonio. Ángel, Dios te bendice, qué bueno que ya fuiste el domingo. Obviamente nos da gusto verte. Me parece que traías nuevo look y más delgado, eso es todo. Para mí que trabajas en un gimnasio y en una barbería. Dios te bendice, qué gusto que hayas estado ayer. Les decía, obviamente, el propósito del evangelismo significa llevar las buenas nuevas de Dios. ¿A quién? A los oprimidos, a las personas enfermas, a los que tengan depresión. Ando buscando mi Biblia. El día de hoy no escribí nada, simplemente estamos platicando. Decidí, obviamente por medio del Espíritu Santo, que es el que me dio tema, se los aseguro. Él me dio el tema, me dijo evangelismo. ¿Por qué el domingo? Ayer, perdón, se me corta la línea del tiempo y no sé ni qué día. Ayer el Espíritu Santo, a través de la expositora de la palabra, me dio más bien la respuesta de lo que tanto le ando pidiendo. Y se trata de eso, de evangelismo. Entonces yo le preguntaba al Espíritu Santo en oración, porque justamente ayer en la madrugada me acordé que me tocaba la enseñanza. Y le dije que
cuál era el tema del día de hoy. Y yo la verdad estaba bien distraído ayer. Hasta que llegó obviamente la respuesta a mi corazón, que fue evangelismo. Obviamente hemos trabajado durante 13 años. Bueno, yo me he salido de vacaciones. Pero en 13 años, en un lapso de 13 años, hemos trabajado sobre el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? Es llevar las buenas nuevas de Dios a las personas. Entonces, ¿te acuerdas? En Marcos 16:15 es la comisión que nos dejó Jesús. Ya sale para el barbero. En Marcos 16:15 dice, y les dijo, aquí está hablando Jesús a sus discípulos, pero, hola Gela, Dios te bendice, hay buenas noticias para la familia, nada más diré así, esperemos la respuesta de Dios. Jesús le habla a sus discípulos, en este caso nosotros los que aprendemos de la palabra de Dios, también tendemos a ser discípulos de Jesús, porque leemos su palabra. En este caso el Señor me utiliza a mí el día de hoy para enseñarles algo, ¿no? Y dice el 15, dice, y les dijo, id por todo el mundo. Por todo el mundo, imagínate el trabajazo que les dio Jesucristo a los 12 discípulos que tenía. Ya no estaba el traicionero, ya había otro en su lugar. Bueno, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, a todas las personas que te encuentres, a todas las personas que sepas que necesitan. A ellos les dijo Jesús mismo, a sus 12, que les predicaran el evangelio. Y ya sabemos que esos 12, desde... Saludos, hermano Gerson, Dios te bendice. Un gusto obviamente verlos conectados. Entonces, fíjate cómo Jesús mandó a 12 personas, 12, a pescadores, a cobradores de impuestos, que más eran médicos y otros que la verdad no sé qué eran antes de seguir a Jesús. 12 personas que no eran pues catedráticos ni súper inteligentes ni nada de eso. Ellos simplemente eran personas entregadas a Jesús porque le creyeron a nuestro Señor lo que Él les enseñaba. Entonces 12 personas para todo el mundo. Y ponte a pensar que en tu cuadra, por ejemplo, donde vives, está gigante, o tal vez sea chica, no lo sé, pero es un ejemplo. Es más, los que vivimos en Tuxpan, o los que viven en Monterrey, en este caso Gerson, imagínate que a 12 personas le encomienden todo Monterrey, pues es dificilísimo, se te hace un labor titánico, ¿no? Siendo en Tuxpan, igual 12 personas, aunque es una ciudad chica, 12 personas para todo Tuxpan, exponer la palabra, llevar las buenas nuevas de Jesús. Imagínate esa labor súper titánica, exagerada, que es eso, ¿no? Ahora quiero que pienses, ¿cuántos cristianos somos en estos tiempos? La verdad no tengo una estadística, pero somos millones, ya somos millones de personas que le hemos creído a Jesús, sus buenas nuevas, la palabra de Dios escrita. Somos millones y la verdad, estamos recibiendo palabra, recibimos sanidad, recibimos promesas de Dios, recibimos ministerios, recibimos dones. Él se hace presente, es el mejor premio que podemos tener, que sentir su presencia. Y ponte a pensar, ¿a cuántas personas hoy, de los 13 que estamos conectados y me están escuchando, de los 13, ¿a cuántas personas hoy le hablaste de Jesucristo? ¿Verdad que a nadie? O tal vez a uno, o tal vez a dos, pero ¿cuántos somos y cuántas personas hay aún que no conocen el Evangelio? Así empezó obviamente el evangelismo. Jesucristo como todo ejemplo, como es ejemplo de todo lo bueno. ¿Te recuerdas cuando él se acercó a una samaritana? Los samaritanos y los judíos no se hablaban, no se llevaban, eran diferentes culturas y todo. Jesucristo nos muestra cómo es el evangelismo, ¿me explico? Él es el maestro de todo, él es todo, él es la palabra viva. Entonces dice la palabra de Dios que estaba una samaritana, una persona a la que los judíos no podían hablarle, estaba en un pozo, estaba sacando agua y se acerca a Jesús. Sus discípulos no sé en dónde estaban, pero no estaban en esa escena, no en ese cuadro. Jesucristo, con todo el amor del universo que Él tiene para con nosotros, y se acerca a ella y le saca plática. Y ella se saca, vamos a decirlo, se saca de onda y le dice, oye, tú siendo judío, ¿cómo es que me estás hablando, no?
Y Jesús, pues obviamente, con el amor que nos tiene, él no se acercó de una manera, pues déspota, una manera grosera, sabiendo que es el rey del universo, no se acercó de una manera grosera y se acercó con todo el amor a esa mujer. Esa señora, o muchacha, la verdad no sé qué era, había tenido 5 maridos, 5 parejas. Y Jesús no le importaba, me explico. Aunque todo era contrario en esa escena, un judío hablando con una samaritana, Dios mismo hablando con una mujer, vamos a llamarlo, que estaba cometiendo pues obviamente pues cosas no que no se veían bien ante el pueblo de Dios, porque había tenido 5 maridos, y eso era causa para que, por ejemplo, los fariseos la trajeran de allá para acá, saliendo, ventaneando con Dóriga, inventándole chismes y cosas. Eso es lo que haría un fariseo. Pero Jesús nos enseña cómo se acerca y le saca plática. Y le dice, dame de beber. Y bueno, se extiende la plática y le dice Jesús, si supieras a quién le estás dando a beber, le pedirías tú agua a él, que es agua que nunca vas a volver a tener sed. Entonces vemos cómo Jesucristo se acercó a una persona que ante los ojos de las personas normales, como nosotros vamos a decirlo, yo creo que hasta en estos tiempos, si a Monse o a Jenny, que están escuchando, yo les dijera, si yo fuera obviamente, tuviera la autoridad para mandarlas a los arrieritos a predicar la palabra de Dios, te dijera, Jenny, Monse, a ustedes les toca ir ahí con las prostitutas a hablarle la palabra de Dios. No estoy diciendo que esta sea la reacción, es un ejemplo, no se me vayan a clavar con este ejemplo. Entonces, yo creo que Jenny y Monse pelarían los ojos y así como, ay, ¿qué les voy a decir yo a esas señoras? Porque cuando pasamos por ahí, perdón, Los Arrieritos es un lugar donde las prostitutas en la noche, pues ponen a trabajar, ¿no? Entonces, yo creo que todos hemos pasado por ahí y las vemos a veces que son groseras o que están fumando y tienen cara de mala onda. Yo quiero que te pongas en esa escena, o si yo dijera Bere o cualquier otra mujer, que yo les dijera vayan y prediquen, vayan y enseñen la palabra de Dios a las prostitutas, yo creo que dudarían, ¿no? Ustedes ahorita dijeran, yo sé que ustedes están pensando, sí voy, pero como no es una situación real, estás diciendo que sí vas, ¿no? Entonces, yo creo que estarías de onda, ¿no? Porque si pasa el pastor y te ve platicando, o si manda un hombre, no mencioné hombres porque obviamente, pues los hombres no nos espantamos tanto, aunque se vería, aunque ahí te va el ejemplo, ¿no? Si yo le dijera a mi tío Polo, que gracias a Dios está conectado, tío, váyase y predíquele a las prostitutas, lo primero que él pensaría es que si pasa el pastor y lo ve, van a pensar que está contratándolas, ¿no? Que lo van a juzgar por estar platicando con una prostituta. Quiero que hagas el ejemplo. Y lo mismo puede ser con borrachos, lo mismo puede ser con drogadictos, lo mismo puede ser con malandros, o lo que tú quieras, como los quieras, más bien como la sociedad los ha nombrado. Ante Dios son personas, son creación de Dios, y muy propensos a ser hijos de Dios y creen en el mensaje de Jesucristo. Entonces, ponte a pensar a quién le hablaste hoy o qué comodidad nos tomamos para decir, sí, yo hoy le hablé a alguien, porque más de alguien ha de estar pensando así, hoy le hablé a alguien de Jesús. Pero le hablaste a un amigo, le hablaste a alguien que ya tienes la confianza total de acercarte a él. Le hablaste a una persona que tienes toda la confianza o que ya sabe que eres cristiano. Pero te reto, obviamente, a que vayas a grupos de personas que no conoces. Es un trabajo, fíjate que antes hacíamos mucho en casa. Salíamos con papel, me parece. Hay fotos, luego las subo a la página. Donde íbamos a donde sea. Nos metíamos, bueno, a todo Tuxpan, andamos caminando. Y muchas personas, gracias a Dios, aceptaban que oráramos por ellos. Muchas personas que no conocemos. O sea, no íbamos... ahí está el pastor Roberto. Dios te bendice, gracias. Nos acercamos a muchas personas que aceptaban la oración, que aceptaban el papel, no recuerdo, se me fue el nombre.
eso es evangelismo muy bueno, obviamente, porque les hablas un poquito de Jesús. Pero vámonos más profundo a lo que nos dijo a Jesucristo. Ir y predicar el evangelio, ¿me explico? Sí, enseñar, ir por la calle y entregar un papel u orar por una persona está genial, es increíble, es un trabajo que no cualquiera lo hace. Aún siendo ya iglesia, ¿me explico? Está muy bueno, obvio. Pero nosotros fuimos encomendados por Jesucristo a predicar la palabra de Dios. Todos tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Todos los que hemos aceptado a Jesús tenemos al Espíritu Santo de nuestro lado. Y dice en Hechos 1:8, y recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Aquí está el pastor Roberto, que él ha trabajado obviamente, no sé cuántos años lleva de evangelio, creo que 10, dijo la otra vez. Que el Espíritu Santo lo ha usado para milagros, lo ha usado para lo que tú quieras. Y efectivamente, mis camaradas, mis hermanos, perdón, los camaradas, vamos a decir que yo voy y le predico a una persona, que todos ustedes o todas las personas saben que ella, una mujer, que ella es pues obviamente pues de mundo o ha tenido muchas parejas. Me explico, una mujer, dirían por ahí, de la vida galante. Eso está mal dicho, pero es para que me entiendan. Que me vieran platicando con ella en el parque. Y me ven emocionadísimo platicando con ella. Pero ustedes no escuchan lo que estoy platicando con ella. Y así como estoy ahorita con ustedes, que la verdad me gusta mucho hablar del Señor. De lejos ustedes podrían decir, ay, la está enamorando o está haciendo algo. Somos muy propensos a eso. A lo que iba es que obviamente en Casa Grande, los que somos de casa y los que son de fuera, han escuchado 4000 chismes acerca de nosotros. Porque estás propenso a eso y no importa. Igual a Jesucristo lo juzgaban porque iba y predicaba el evangelio a los pecadores, a los cobradores de impuestos, a los que no eran judíos, en este caso a la samaritana. Entonces, ese es el trabajo que el Señor nos ha puesto a hacer, predicar la palabra de Dios. Por favor, nadie se me sienta mal, porque esto es obviamente de parte del Espíritu Santo. O sea, no podemos llamar evangelismo a compartir un estado en WhatsApp. No podemos llamar evangelismo a postear en Facebook, Twitter, Instagram. Obviamente está muy bien porque pues al igual son perfiles personales, nadie se puede meter en eso y está de lujo que no compartamos tonterías y que podamos compartir imágenes, compartir. Pero eso lo que a eso no nos mandó Jesucristo, ¿no? Me explico. Ir y predicar el evangelio. Incluso esta enseñanza que es a través de Facebook, ustedes aprenden y todo esto, pero no es un evangelismo al 100%, me explico. Es un evangelismo light, vamos a llamarle, que estamos haciendo en los peores tiempos, en los últimos tiempos, en los tiempos más difíciles, donde Satanás está haciendo bastantes cosas malas, donde Satanás tiene agarrada a la sociedad LGTB, a la sociedad pedófilos, a los pederastas, a los XY, ¿no? Ya, la verdad, ya hay tanta cosa que no te voy a nombrar, todos los que se creen perros y todo, ¿no? Satanás tiene agarrado tanto a la sociedad y tan fácil los engaña con pro aborto, por ejemplo. Voy a tomar la libertad de hablar de esto. Que los tiene tan agarrados. ¿Y cómo has visto tú que llega a crecer esta masa de personas homosexuales? Dios los bendiga a ellos, obviamente. Son amados por Dios. Lo que falta es que alguien haga el trabajo que Satanás ha hecho el trabajo con ellos, pero de manera evangelística de parte de Dios. Ellos se juntan con muchas personas de su mismo pensar y les inculcan una idea, ¿me explico? Ellos, ¿quién no conoce a George Soros? Y es pro aborto. Si eres pro aborto, si eres feminista, si eres del que pelea de lo que tú quieras y no conoces a George Soros, déjame decirme que estás tirando tu rollo y estás siendo usado como títere por Satanás. No estoy diciendo que este señor sea Satanás.
Ponte a investigar quién es él y vas a ver que en realidad las personas simplemente están engañadas. Pero a lo que voy, si ellos tienen esas ideas en su cabeza erróneas, es porque alguien platicó con ellos, alguien les enseñó ese tipo de vida, alguien les dijo, mira, esto está bien. Y hizo una labor titánica, ¿me explico? Y Satanás no ocupó a caballos, Satanás ocupó personas para engañar a las demás personas. Satanás ocupó personas para, ahora sí que ser un hereje. Personas para... ¿Sabes cuántas religiones hay? Hay bastantes. Les decían una enseñanza, hay una religión que adoran el tocino, por favor, ¿qué son esas cosas? Tocino, el que tú te comes con tus hot cakes. Adoran tocino, adoran futbolistas como si fueran dioses. ¿Y cómo es que tienen tantos seguidores? A través del evangelismo de mala manera. Vamos a llamarlo evangelismo. Satanás, vamos a decir que hace su evangelismo. Satanás tiene personas enseñando cosas erróneas. Los pro aborto tienen enseñando a muchas personas cosas erróneas. Hay 1800 personas enseñando cómo ser rico y son pobres. O sea, un pobre enseñando cómo ser rico, pero nada más les está lavando el cerebro, pero bien bonito. Entonces, ¿por qué nosotros como iglesia, que tenemos la verdad de Jesucristo, que tenemos la palabra de Dios viva, que tenemos de nuestro lado al Espíritu Santo, cómo es posible que no le hablemos ni a 5 personas acerca de Dios? Y tú dices, me la paso trabajando. ¿Cuántas personas hay en tu trabajo? Me la paso en la escuela. ¿Cuántas personas hay en tu escuela? Me la paso bla bla bla. Donde quiera que vayas hay muchas personas. Incluso en tu casa llegan muchas personas a veces. Entonces, esto es lo que está pasando. Nos indigna bastante la situación, por ejemplo, que quieren legalizar la pederastía. Esto es horrible, o sea, no manches. Es lo peor que he escuchado desde que nací. Que quieran legalizar que personas tengan sexo con niños. Esto ya está horrible. Y la respuesta a la iglesia. Ojo, no estoy diciendo que si llevamos el evangelio no se va a acabar el tiempo. Porque lleves o no el evangelio, el Señor va a cumplir el día del juicio, el día del arrebatamiento, el día en que moremos con Él, vivamos con Él y reinemos con Él. Eso no cambia. El mundo se va a poner horrible, claro que sí. Pero el Señor nos manda, obviamente, a las personas que no tienen a Jesucristo como Señor. Entonces, ¿cuál es el evangelismo que llama la atención? Y aquí la parte también que no nos va a gustar tanto. Pero te estoy poniendo ejemplo a Jesucristo. Que Él llegó con la samaritana. Él llegó con una persona que... Vamos a hablarlos abiertamente. Si tuvo 5 esposos, tuvo 5 parejas sexuales. Y con el que estaba no estaba casada. ¿Me explico? ¿Ves a lo que voy? Entonces, Él no llegó juzgando. Él no llamó de manera grosera a esta mujer. Oye, tú pecadora, sírveme agua. O sácame agua. No, Él llegó con todo el amor que es posible, ¿no? Porque Él es el amor. Entonces, quiero brincarme, o sea, Jesús es nuestro Señor, es nuestro mayor ejemplo, pero quiero brincarme a Pablo, que es más mortal como nosotros. Obviamente Jesús era todo hombre, todo debilidad. Si Jesús no hubiera sido obediente, Él hubiera pecado. ¿Me explico? No estoy diciendo que Él, por ser Jesús, no estaba propenso a pecar ni todo esto, porque Él vino como hombre, no como Dios divino que es ahora. Pablo, tú sabes que Pablo hacía muchas cosas en el nombre de Jehová, según él. Tú sabes que Pablo veía a alguien hablando de Jesús, siguiendo a Jesús, y lo mataba. Y no estoy hablando metafóricamente, estoy hablando que Pablo mataba a la iglesia de Jesús. Pablo, que se llamaba Saulo de Tarso en ese tiempo, no había apellidos, era Saulo porque era de Tarso, Saulo de Tarso, mataba a la iglesia. Esteban fue el primer mártir, vamos a decirlo. Ahí estuvo Saulo. Saulo era horrible, él creía que tenía la verdad absoluta, tanto así que mataba a los que estaban siguiendo a Dios, pero él estaba cegado. Tanto así que mató a la iglesia de su propio Dios,
que él tanto decía amar. No sé si me expliqué. Saulo, vamos a parafrasear, vamos a inventarle un diálogo, esto no está en la Biblia. Pablo decía, en el nombre de Jehová, hola señora, buenas noches. Pablo decía, Saulo en ese tiempo, decía, en el nombre de Jehová voy a matar a estos porque están blasfemando en contra de mi Dios, sin saber que estaba entorpeciendo, según él, el trabajo de su Dios. A lo que voy, no podemos llegar con una persona que sabemos que anda mal, por ejemplo, el vicio que tú quieras, la manera de vivir que tú quieras. Hola Marcela. No podemos llegar con una persona de manera estúpida, vamos a decirlo, de una manera horrible. No podemos llegar y sentirnos más que esa persona. Yo, Ángel, no puedo llegar con una persona que se emborracha, una persona que tarda días desaparecido tomando. No puedo llegar a decirle, oye tú, pecador o borracho, déjate de eso, o sea, ven a buscar a Dios, no ves que acá está Eso no es una manera de acercarme a Él, porque Él lo que va a hacer es rechazarme. Él lo que va a hacer, bueno, este grosero me quiere enseñar de Dios, pero ve su manera de ser. Ese es el evangelismo que llama la atención, nuestra conducta afuera de la congregación, porque cuando nos congregamos somos bien santos, casi brillamos y volamos. ¿No han visto? Nos espiritualizamos, nos metemos al templo y en la entrada del templo hay un traje de espiritual y todos nos lo ponemos, todos nos amamos, todos nos respetamos, todos nos soportamos. Pero al salir del templo nos quitamos nuestro traje, ya no soy espiritual, voy a ir a pelear con la vecina porque me tiene harto. Al rato le quiero hablar a la vecina de Dios, ¿cómo me la voy a acercar? ¿Me explico? No podemos ser groseros. La verdadera, el evangelismo acompañado, el evangelismo que llama la atención, le puse como título, es nuestra actitud. Muchos dicen, tal vez tú seas la única Biblia que lean. Esas son frases de Facebook. Pero lo que sí es que muchas personas afuera se quejan de nuestras actitudes, de cómo llegamos a una persona que sabemos que necesita de Dios, ¿me explico? A una persona enferma, vimos la enseñanza pasada, creo que fue el jueves, que vimos obviamente que sí nos podemos enfermar, pero no siempre es porque somos pecadores, ¿me explico? Es porque somos carne. Pero yo no puedo llegar a una persona enferma que no conoce de Jesús a decirle, párate tú, ¿por qué te enfermas? ¿No? ¿O qué débil eres? ¿No ves que nosotros los hijos de Dios jamás nos enfermamos y andamos casi volando? Esa no va a ser una manera que puedo llegarle a una persona a hablarle de Jesús, a los que no conocen a Jesús. Y creo que estoy exagerando los diálogos, pero vamos a poner ese ejemplo. Afuera, te estaba hablando de Pablo, porque es obviamente el que escribió la mayoría de cartas. Y la mayoría de las cartas de Pablo se pasa hablando de cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Mi palabra, ahora sí que mi promesa, y ya varios pastores, y ayer la pastora Jess también, fue la misma. Entonces mi palabra, mi promesa está en Timoteo. Vamos a 1 Timoteo, donde Pablo obviamente le enseña a Timoteo cómo comportarse ante los demás sin perder la sana doctrina, porque eso sí, podemos amar a todos los que tú quieras, podemos tratar bien a todos los que tú quieras, pero no podemos cambiar el evangelio para que alguien más se sienta bien. No podemos mentirles que si llegas a Jesús va a ser todo felicidad, un jardín lleno de flores, vas a ser invencible. Eso es un evangelismo chafa, es una mentira bien grande. Entonces no podemos decirle a la gente que no les va a pasar nada. Es una lucha como no tienes una idea. Entonces, nuestras actitudes ante cualquier problema también les enseñan a los de afuera cómo nosotros confiamos plenamente en Jesucristo. Pablo le enseña a Timoteo que debes de ser manso, que debes de ser apto para enseñar a los demás,
que debes de tener paciencia. Eso lo van a leer en Timoteo, no vamos a leer versículos. Les dije que estamos platicando. ¿Qué más? Ser amables, apacibles, no ser codo, que gobiernes bien en tu casa, si tienes hijos ser un buen padre, marido de una sola mujer, irreprensible, sobrio, prudente, decoroso, hospedador. Te da una lista bien grande y te enseña, ¿no? Pablo le enseña a Timoteo cómo comportarse ante los demás para que obviamente conozcan al Dios vivo. Y fíjate, dice en Timoteo 4 estábamos, 4:5 dice, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz tu obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, el tiempo de partida está cercano. Pablo ya era una persona anciana, y Pablo obviamente, el trabajo de Pablo, yo creo que, es mi opinión, no creas que viene en la Biblia, siempre tengo que aclarar por lo mismo, porque estoy enseñando y ustedes están aprendiendo, esto no está en la Biblia. Yo creo que el trabajo de Pablo fue más difícil que el de Pedro y de los demás. ¿Por qué? Bueno, sí es cierto. Allá ven como el Espíritu Santo me regaña. Pero el trabajo de Pablo era llevar el evangelio a los gentiles, a las peores personas que según el pueblo judío había. El pueblo judío odiaba obviamente a los adúlteros, el pueblo judío odiaba a los borrachos, el pueblo judío odiaba a un montón de grupos de personas. Pero viene Jesús y se le aparece al asesino de cristianos y le dice, Saulo, es necesario porque me eres herramienta elegida, algo así. Y lo manda a predicarle a las peores personas. ¿Me explico? Imagínate al castroso de tu cuadra, que Jesús se te aparezca y te diga, enséñale a don fulano, güey, porque capaz que digo un nombre que sí es real. Enséñale a don fulano, a ese malhumorado, peleonero, enséñale la palabra de Jesús. Y a eso lo mandó Jesús a Pablo. A las peores personas según la sociedad. Porque para Dios no hay excepción de personas. Para Dios todos somos amados. Para Dios todos somos creación. Y para Dios todos los que aceptamos a Jesús somos hijos. Entonces, si don fulano es peleonero, grosero y mala persona, y tú llegas y eres grosero y peleonero, no vas a llegar a nada. Y Pablo te enseña cómo, a través de la Biblia, claro, a través de sus cartas, cómo es que debemos abordar a las personas para evangelizarlas. Un ejemplo que me gusta mucho es cuando Pablo estaba, y hace rato lo escuché, les soy sincero, hace rato, siempre estoy enseñando, aprendiendo, siempre estoy poniendo enseñanzas, perdón. Y escuchaba esta parte de la Biblia y a mí me gusta mucho esa parte. Cuando él es encarcelado, con Silas me parece, Pablo y Silas estaban en la cárcel y hay un gran terremoto y las cadenas que los ataban se rompen. Cuando alguien de ese tiempo arrestaba a los cristianos, que por cierto eran azotados, y nosotros no somos ni azotados, ni nada, nosotros la estamos viviendo muy bonito. Ellos eran azotados, encarcelados, golpeados, escupidos, todo lo que tú quieras. Era horrible. Entonces ellos estaban encerrados en la cárcel y se viene un terremoto, se rompen las cadenas. Y los guardias que estaban afuera, la costumbre de quien estuviera gobernando en esa ciudad, si tú como guardia se te escapaba un preso, pues te mataban. Ahí está, hay ejemplos en la Biblia. En este caso, se abren todas las puertas de todas las celdas y el que estaba de guardia, dice la palabra de Dios, eso está en Hechos, que él al ver que los reos, los presos, habían escapado, lo primero que hace el guardia es querer enterrarse su propia espada. Él se iba a suicidar porque pues haría mejor suicidarse, según él, que el que gobernaba lo mandara a matar porque se le escaparon los presos. ¿Me explico? Si no entendí, por favor, pregúntenme. Están en toda la libertad de escribir lo que quieran. Entonces, al ver el guardia que se le escapaba todo,
no sé cuántas celdas había. Al ver el guardia eso dice, no, pues mejor me mato, de todas maneras me van a matar. Y cuando estaba a punto de matarse, Pablo le grita, hey, no te mates, hasta aquí estamos, no nos hemos escapado. Entonces, el guardia, yo creo que jamás esperó eso. Bueno, a menos que sea cristiano, ojalá. ¿Qué preso escapa? Se le abren las puertas para que salgas corriendo y se queda ahí parado. Ninguno, ¿verdad? Ponte a pensar que aquí en el Cerezo se cae, se derrumba la cárcel y la barda se abre y los guardias quedan aplastados. Obviamente hay una escapadera de reos. Y acá no, acá Pablo, obviamente, le dice, hey, espérate, aquí estamos, no te mates. Estoy parafraseando. Y el guardia al ver esto, dice, o yo creo que piensa, ¿por qué? ¿Por qué no quiere que yo me mate? ¿Por qué no escapó si está abierto? Si yo me... El guardia, estuviera hablando el guardia, yo creo que el guardia dijo, si yo me muero, ellos tienen toda la libertad de salir corriendo y nadie quiere estar encerrado. Y el guardia yo creo que se sacó de onda con el pensar de Pablo. Y me imagino que había más cristianos. Tanto así que el guardia piensa, yo quiero lo que tú tienes. Y le dice el guardia, estoy parafraseando, repito, eso está en Hechos. El guardia le dice, ¿qué necesito para ser salvo? A esto voy. El guardia obviamente escuchó a Pablo y a Silas cantar en la noche, porque ellos adoraron a Dios, y de ahí empezó todo esto de la liberación. El guardia tuvo que haber escuchado, o no sé si habían cambiado guardia recién, pero tuvo que haber escuchado que había unos cristianos, unos seguidores de Jesús, en esa celda. Entonces, el guardia al ver la actitud de Pablo, que en vez de aprovecharse de la situación, en vez de dejar que se muriera para escapar a gusto, le tiene misericordia, le pregunta, ¿qué tengo que hacer para tener lo que tú tienes? ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y viene Pablo y no le dijo, pues porque yo soy discípulo de Jesús, porque yo tengo la enseñanza, yo tengo la verdad en mi vida, yo soy un gran predicador, para nada. Pablo nunca le dijo, de hecho Pablo nos encanta casi todos, porque él fue muy humilde a pesar de que él tuvo dinero. Él era miembro del Sanedrín, eso era lo máximo en ese tiempo, en su ciudad. Eran personas mega importantes, y Pablo, ahora ya obviamente discípulo de Jesús, jamás se agarró de eso para creerse más que nadie. Y él no le presumió todo lo que Jesús lo ha puesto a hacer, ¿no? Porque a veces nosotros somos tentados a creernos la gran cosa porque ya hicimos evangelismo, porque ya dimos de comer al pobre, porque fuimos y oramos por un enfermo y sanó. Creemos nosotros que eso le tenemos que contar a las personas. Y en este caso, Pablo no dice, pues acompáñame a orar por fulana, acompáñame a esto, sino que le dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. En todo tiempo glorificando obviamente a nuestro Señor Jesús. Y eso es lo que tenemos que hacer. Otra vez, si no ofendo a nadie, a mi esposa pues no le gustó en algún lugar que la llevara a una enseñanza. No se van a ofender, es un ejemplo lo que voy, porque todo el tiempo se la pasan hablando de sí mismos. Y mi hermano, créeme, cuando por ejemplo Ángel Fuentes, yo estoy deprimido, cuando yo necesito aliento, lo que menos quiero escuchar en mi iglesia es un testimonio propio. Yo quiero escuchar que Jesús me ama. Yo quiero escuchar que Jesús contesta mis oraciones. Yo quiero escuchar que Jesús me recuerda sus promesas. Yo quiero escuchar que Jesús me dio poder. Jesús me hizo hijo de Dios. Y Jesús perdonó mis pecados. Que Jesús me va a sanar. Yo no quiero escuchar, aunque vayas ido a Disneylandia y hayas hecho lo mejor del universo,
Yo no voy a una iglesia a escuchar eso. Yo voy a escuchar que hay un Dios vivo, que hay un Salvador vivo, que me ama, que me salva, que un día dio su vida en la cruz por mí. Porque todos nos queremos sentir amados. Nadie se gloria, nadie se satisface en sentirse odiado. Bueno, sí, pero están enfermitos de la cabeza. Y te decía al principio de la enseñanza, la canción La niña de tus ojos. Quien no la conoce, cuando acabe, la pone. Cuando escuché La niña de tus ojos, la canción, dice, no la voy a cantar, dice, me viste a mí cuando nadie me vio. Entonces, eso es lo que necesita escuchar. A alguien deprimido, a alguien sin fuerza, que hay un Dios que lo ama, que si crees tú que nadie te pela, que nadie te quiere, que nadie te ayuda, imagina que venga alguien y te diga, Cristo te ama, Dios está contigo. Mira, aquí en la Biblia dice que Él te sostiene de tu mano derecha, que no te dejará ni te desamparará, que Él te escogió desde el vientre de tu madre, que Él te ama, que Él dio su vida por ti. Ya es mucha diferencia. Y cuando escucho la canción esta, que tiene muchos coros, que dice, me amaste cuando nadie me amó, y todo este tipo de cosas, golpearon mi corazón como no tienes una idea. Repito, mis papás, gracias a Dios, siempre me han amado y siempre han estado conmigo, pero como persona tenía un vacío gigante. Tenía un vacío que tú has sentido, estoy seguro. En el pecho yo estaba incompleto, yo estaba mal. A pesar de que mis papás me aman, que mis papás nunca me han desamparado, siempre vamos a tener la necesidad de Dios. Y siempre ese hueco en el pecho va a existir porque ese espacio es para Dios. Entonces, el evangelismo que más llama la atención es que hagamos sentir amadas a las personas. El evangelismo que más llama la atención es que amemos a las personas y seamos como en realidad decimos que somos. De nada sirve decir que soy así si no soy así. ¿Me explico? Obviamente todos tenemos errores, obviamente somos carnales. La palabra de Dios no prohíbe que te enojes. Porque si te enojas y la persona sabe que eres cristiano, ya piensa que estás pecando. No, viejo. Si te enojas siendo cristiano, pues te enojas y te calmas. Dice la Biblia, enójate pero no peques. ¿Me explico? Claro que nos podemos enojar siendo hijos de Dios. Claro que somos débiles, pero nuestra debilidad es donde aparece Jesucristo. Entonces, si nosotros somos los portadores de las buenas noticias de Dios, vamos a hacer lo que Dios nos mandó a hacer. ¿Me explico? Les soy sincero, no soy pastor ni nada de eso, pero veo lo difícil que es hacer entender a muchas personas que hay que trabajar para Dios. Yo estoy en contra, y lo digo, ahí anda Beto, me parece el pastor. Yo estoy en contra de que haya siervos de Dios, conocemos en la ciudad, que te agarren de chacho, ¿me explico? Eso está malísimo. Yo publicaba un post en Twitter que decía, pastor, esto no es Karate Kid, no pongas a hacer otras cosas a tus ovejas, a las personas que Jesús te encargó. Lo primero que debes hacer es ponerlos a orar, lo primero que debes hacer es enseñarles la palabra de Dios, y cuando ellos amen obviamente al Señor, nosotros vamos a servir. Afortunadamente en casa no pasa, pero hay lugares que sí. Entonces el evangelismo es muy importante. El evangelismo que tú y yo tenemos que hacer no es fácil, no es cualquier cosa. Es acercarnos a personas que no conocemos o que sí conocemos, pero que tienen una situación fea. Ojo, también el Señor le llegaron con el cuento, o sea, a Jesús, cuando los discípulos, que muchos no los aceptaban en sus casas. Y Jesús le dice, pues date la vuelta, sacúdete el polvo y vete. Obviamente, si tú te acercas a alguien y le dices, Cristo te ama, Cristo esto, o mira en la Biblia viene esta promesa,
Por eso es muy importante que leamos mucho la Biblia, porque tenemos que tener respuestas. Imagínate que te pregunte algo y no sepas. Y si llegas con todo el amor del mundo, porque debemos amar a todos, o amar a todos lo más posible, y te rechaza, date la vuelta. Pues ahora sí, no te sacudes el polvo, porque así que trae. Pero date la vuelta y dale más tiempo. Yo te lo digo, he tratado de orar por personas y no quieren, y no es como que los voy a obligar, me explico. No me voy a poner pesado y decir, pues muérete, o no sé, X. Voy a esperar el tiempo de Dios. En la enseñanza pasada te dije que hay muchas personas que les hemos hablado de Dios y no sentimos que hubo respuesta de esa persona. Pero más adelante te la topas que está congregada, más adelante te lo topas que ya se acercó a Jesús y tú dices, bueno, la semilla funcionó. Y es un buen ejemplo lo que acabo de decir. No voy a sembrar una semilla de limón y mañana voy a ir a ver, y voy a decir, cochino limón, no creces. Si apenas ayer sembré la semilla de limón, me explico, tienes que tener paciencia. Todo tiene su tiempo, dice la palabra de Dios también. Entonces, eso es lo que el Señor nos trajo, nos hace saber el día de hoy. Nos falta trabajar mucho con las personas de afuera, pero también nos falta mucho trabajar con nuestra manera de ser. Nos falta mucho para llegar a ser lo que Dios quiere que seamos. La herramienta es la Biblia. Las ganas, dice la palabra de Dios, que Él pone en nosotros el hacer, como algo así. La cosa es que Dios pone en ti la idea y Dios hace que la hagas. Pero depende de tu obediencia, obviamente. Entonces, esto es lo que el Espíritu Santo nos dice hoy. No estamos trabajando como se debe, no estamos siendo quienes debemos ser. Y se los digo como persona, llevo 13 años que acepté a Jesús y no soy lo que debería de ser. Por flojo, por desatendido, o por distraído, o porque mi corazón se ha ido chueco, por otros lados. Entonces, vamos a hacer lo que el Señor quiere que seamos, me explico. Todos tenemos una promesa de parte de Dios, y creo que hoy les confesé esa, es Timoteo. Es la palabra como que cada vez que leo ese párrafo es como escuchar una grabación, un audio de Watt que el Señor me está hablando. Entonces, eso es lo que el Señor nos tiene el día de hoy. Espero que nadie se haya ofendido. Esto es para ser mejores, esto es para aprender, no es para juzgar. Vamos a acercarnos a las personas que menos esperas. La Biblia dice que el Señor escoge a lo más vil y a lo despreciado de este mundo. Así como era yo, horrible. Así como era yo, lleno de vicios. Así como era el pastor Roberto, lleno de vicios y una mala persona. Así nos escogió Dios. Y ya depende de nosotros nuestra actitud para que las personas lleguen también. Sí, el Espíritu Santo lleva a las personas a la iglesia, pero si lo atendemos feo, o si ven ellos una mala cara, pues grosera, porque todos tenemos derecho a tener mala cara, a veces. Tenemos problemas. Y los problemas se resuelven confiando en Dios. Pero por mientras tienes la cara mal, de moco. Entonces, hay que cambiar nuestra actitud. Ser personas que servimos a Dios realmente como debemos de ser. Yo te recomiendo leer todo Timoteo, 1 y 2 Timoteo, y ahí vas a ver muchas actitudes que necesitamos para servir a Dios y para que al sembrar esa semilla dé fruto. Dios te bendiga. Se me pasaron algunas peticiones, pero cuando estoy solo, ya te la sabes, al terminar la transmisión las leo. Al terminar la transmisión me quedo aquí en mi cuarto yo solo y les ayudo a orar por su petición. Cuando las alcanzo a ver, como la vez pasada, oramos, pero hoy sí leí que había más. Te invito obviamente también, aprovecho este espacio y aprovecho que hay personas que no se fueran. Si tú tienes ganas de que en tu casa o en la casa de algún familiar o en la casa de alguien se den enseñanzas como esta o mejores, comunícate con nosotros y podemos empezar ese tipo de evangelismo
puedes tú también empezar ese tipo de evangelismo, que primero, la verdad, los primeros días las enseñanzas las daría yo creo que el pastor o nosotros, pero más adelante, si tú te pones las pilas y te dejas usar por el Espíritu Santo, ahí podrías empezar obviamente tu ministerio o no sé qué el Señor tenga para ti. Entonces ahí podrías empezar a trabajar para el Señor llevando las buenas nuevas. No importa que aún no seas ungido de algo, eso es lo de menos. La orden ya está dada, ¿no? Ir y predicar el evangelio, y es para todos, no solamente para los pastores, no solamente para los que sean líderes en nuestras iglesias, es para todos. Entonces, te lo pongo ahí en la mesa virtual. Si necesitas enseñanza en tu casa, pero comprometerte, obviamente, no es fácil tener una enseñanza semanal en tu casa, porque tienes que comprometerte a trabajar, a invitar, a cuidar que por qué las personas no han ido o que vayan, me explico. Entonces, dice la palabra de Dios que vamos a recibir, cuando reinemos con Jesús, premios, y nos va a poner a cargo de muchas cosas buenas. Yo, en lo personal, no quiero llegar al cielo y ser cualquiera ahí que ande dando vueltas. Quiero obviamente crecer, quiero que el Señor me ponga sobre muchas cosas. La principal va a ser adorarlo a Él. Y bueno, eso ya es otra enseñanza, me proyecté, ¿viste? Entonces, Dios los bendiga. Sus peticiones voy a orar ahorita que termine la transmisión. Voy a leerlas, me quedo aquí en mi cuarto orando por sus peticiones. Pero no nos vamos a ir sin orar todos por todos. Habemos 10 personas conectadas, 11 conmigo. Si me ayudas a orar, como todo el tiempo les digo, vamos a orar juntos. Para que seamos bendecidos. Para que para que se nos quite la venda de los ojos de cualquier situación. Para que el Señor nos dé paz. Para que esta palabra lleve fruto. Para que esta palabra nos haga pensar, nos haga meditar toda la noche. Para que esta palabra que fue dada sea un trampolín para empezar a trabajar realmente para Dios. Porque no fuimos llamados a simplemente congregarnos, fuimos llamados a trabajar y a servir para Dios. Y va para todos. Entonces vamos a orar a la cuenta de 3. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por la palabra del día de hoy. Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, porque nos llama la atención, Señor, porque tú eres nuestro maestro, Señor. Porque tú tienes el derecho total a llamarnos la atención, Señor, si nuestro corazón está siendo carnal, si estamos en nuestros propios pensamientos, Señor. Guíanos tú, Espíritu Santo. Enséñanos tú, Espíritu Santo. Señor, te pido en el nombre de Jesús que las personas que están escuchando esta transmisión, Padre, en el nombre de Jesús, desciendas paz sobre sus corazones, Señor. Desciendas bendición de lo alto, Señor. Que tus ángeles, Padre, rodeen sus hogares o los acompañen a donde quiera que ellos se vayan a mover, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, danos idea, déjanos guiarnos, ayúdanos a ser obedientes a ti, Señor, en el nombre de Jesús, para que todas aquellas personas que necesiten recibir tu salvación, tu enseñanza, les llegue, Padre, en el nombre de Jesús, que seamos obedientes. Yo quiero ser una herramienta para ti, Señor, yo quiero ser tu voz, yo quiero ser la bocina que amplifica tu evangelio, Padre, en el nombre de Jesús. Bendice a todos y cada uno de los que están escuchando esta enseñanza o la van a escuchar, Padre. Bendice sus corazones, ayúdalos, líbralos de todo mal, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y bueno, les agradezco que hayan estado toda la enseñanza. Sobre el cambio de horario o de día de las enseñanzas ya se les estará avisando. Se los adelanto para que estemos atentos. Gracias por el apoyo. Dios los bendice. Y nos vemos el jueves. Espero que ya los vea el pastor. Si no, obviamente es un gusto servirles. Es un gusto ayudarles. Y si tienes alguna duda o si quieres escuchar enseñanza sobre algo, dímelo. El hermano José Luis propuso la de Jefté. El hermano José Luis propuso una sobre la muerte. Pero yo creo que esa la vamos a guardar para lo más cercano al día cuando se festejan a los muertos. Vamos a tratar de ajustar los tiempos para dar una enseñanza acerca de la muerte en esos días, para que sepamos la verdad acerca de ese suceso. Entonces, eso es todo. Dios los bendice.
Lili, hasta ahorita ya que estás conectada, gracias. Nos vemos, va.